A continuación, en la próxima hora tendremos las presentaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación como parte de una visión a nivel país. La agenda a continuación es: primero, la presentación sobre la armonización de los procesos de instrumentos de planeación territorial con los planes de movilidad urbana y regional, un reto para consolidar ciudades 4.0. Segundo, la presentación sobre los diferentes proyectos que desarrolla el Ministerio de Transporte y todas sus entidades adscritas en el territorio nacional, como el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tercero, la presentación sobre los proyectos de movilidad urbana y regional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 por parte del Departamento Nacional de Planeación. A continuación, cedo la palabra al profesor William Castro García para que presente nuestros tres primeros conferencistas. Para iniciar este bloque de la visión del país en temas de territorio y movilidad, queremos invitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El señor ministro, doctor Jonathan Malagón, economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, delegó el doctor Juan Nicolás Galarza Sánchez, profesional en Relaciones Internacionales, quien trabajó como investigador de la Universidad de Nueva York y actualmente tiene el cargo de Director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien nos dará unas palabras. Doctor Galarza, lo escuchamos. Buenos días, mi nombre es Nicolás Galarza, yo soy director urbano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estoy acá en representación del señor ministro Jonathan Malagón, que desafortunadamente no ha podido atender este evento por ocupaciones de última hora. El día de hoy voy a hacer una breve presentación sobre los objetivos y las estrategias que ha trazado el Ministerio de Vivienda para lograr la integración entre el componente de ordenamiento territorial y de movilidad. Hemos identificado desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que existen diferentes estrategias que se podrían desarrollar para mejorar la integración sectorial de estos dos importantes sectores en torno a las ciudades de Colombia. Pero déjenme abrir esta presentación señalando lo siguiente. Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hemos avanzado significativamente durante los últimos años, consolidando una política de vivienda que es estable, que es progresiva y articulada y que últimamente, durante el último año, ha logrado llegar al mayor número de personas anuales en la historia del país. Y también hemos mejorado la estructura de la política de agua potable y saneamiento básico, con políticas que son diferenciales dependiendo del territorio, integrales e inclusivas. Teniendo en cuenta que el Ministerio ha avanzado en estos dos componentes fundamentales dentro de su misionalidad, ha avanzado y en este momento estructura una estrategia reconociendo su apellido, ciudad y territorio. ¿Por qué ciudades? Si vemos solo algunas cifras específicas, hoy las ciudades colombianas concentran más o menos el 76%, 3/4 del Producto Interno Bruto del país. Asimismo, las ciudades colombianas concentran aproximadamente el 80% de la población del país. Y uno podría pensar que teniendo en cuenta que ya todo el producto está en las ciudades y que la mayoría de personas también se asientan en asentamientos urbanos, es poco el margen de maniobra y el lugar de intervención desde la política pública para intervenir y ordenar mejor las ciudades del país. Sin embargo, si vemos a futuro, hasta dentro de los próximos 50 años, encontramos por lo menos dos cifras que yo creo que señalan muy bien el desafío que enfrentamos. En primer lugar, imaginen todas las casas que tiene hoy Colombia, todas las casas que se han construido en la historia del país. Se estima que durante los próximos 50 años se va a duplicar el stock de vivienda. Asimismo, a pesar de que el 80% de las personas viven en ciudades,
se espera que las ciudades colombianas reciban 13 millones de nuevos habitantes. Señalando que el grueso del Producto Interno Bruto se presenta en ciudades, que la mayoría de personas vive en ciudades y que las ciudades van a seguir creciendo tanto en su construcción como en su número de habitantes, queremos desde el Ministerio aprovechar los diferentes ejercicios que se han realizado en el pasado frente a políticas urbanas y formular una nueva política actualizada de ciudades del país. Esta política se llama Ciudades 4.0. Es posible que ustedes hayan visto al señor ministro hablar de esta nueva iniciativa. Yo acá voy a hacer solamente un breve resumen para entrar en materia de la presentación. Las ciudades hemos identificado mínimo 5 grandes retos. Retos en torno a la capacidad. Quiero señalar algo relevante para este foro: la falta de instrumentos de financiación para generar suficientes recursos para inversión en infraestructura urbana. La sostenibilidad de las ciudades. Queremos avanzar el concepto de sostenibilidad más allá de pensar solamente en el medio ambiente, sino en la ciudad, en su entorno y en los enclaves verdes que tienen las ciudades. Reconocer que los equipamientos urbanos son también muy importantes para la sostenibilidad. El ordenamiento territorial es fundamental que logremos y propendamos por avanzar en el crecimiento ordenado, tanto de las nuevas partes que se desarrollan en las ciudades como de las ciudades que se han desarrollado actualmente. Asimismo, es importante pensar en infraestructura como la columna vertebral y las arterias por las cuales fluyen los bienes, servicios y personas a lo largo y ancho del país. Y finalmente, hay varios componentes nuevos como seguridad urbana, por ejemplo, los componentes de innovación tecnológica, las ciudades inteligentes, entre otros. Estos 5 retos son los que queremos abordar en el marco de una nueva política nacional de ciudades que en este momento está en construcción con el concurso de todas las agencias del gobierno nacional. De esas 5, verán ustedes claramente que por lo menos 3 están claramente conectadas con el componente de movilidad y de ordenamiento territorial. Y para eso queremos abordar, entrar en materia, señalar que, en primer lugar, Colombia no es nueva en estas estrategias o en esta iniciativa de tratar de integrar el ordenamiento territorial con la movilidad. Hay diferentes herramientas y legislación de varios tipos que han incorporado estos 2 componentes en los diferentes instrumentos de ordenamiento y de planificación del país. La Ley 388 que estableció los POTS y que contemplaba temas de infraestructura vial, la Ley 1083, fundamental para la movilidad, establece los planes, la necesidad de los planes de movilidad para municipios de más de 100.000 habitantes, el decreto 798, la Ley Orgánica de Ordenamiento, la modificación de la Ley 1083, la Ley 1955, que establece unos nuevos estándares para garantizar movilidad sostenible y segura, y una primicia, el COMPES 3991, que verán ustedes a lo largo de este foro, explicarán nuestros colegas de Transporte y de Planeación Nacional, genera unos lineamientos importantes en torno a la movilidad integral y regional sostenible, y en ella el Ministerio ha solicitado una sección específica de ordenamiento territorial que nos da además unos productos que les presentaré a continuación. Entonces, hay una serie de instrumentos, pero lo cierto, lo que hemos podido identificar es que aún siguen grandes desafíos en esa articulación intersectorial. Se presentan en 2 ejes. En primer lugar, articulación, como lo mencionaba. ¿Esto qué significa? Si revisamos todos aquellos municipios que tienen por ley que tener un plan de movilidad urbana y sostenible, encontramos que solamente un 30% tiene su plan de movilidad actualizado. Podemos decir entonces que un 30% de los municipios que deberían tener un plan de movilidad no tienen su instrumento adoptado. ¿Qué pasa con los planes de ordenamiento territorial? La historia es muy parecida. Si cruzamos en el mismo universo, se calcula que más o menos el 55% está desactualizado y el 12% está a punto de tener algunos componentes que se tienen que actualizar. Si los instrumentos de planeación para el ordenamiento del territorio y para la movilidad están desactualizados, es bastante probable
que su articulación y que la implementación de los planes del uno y del otro se dificulte. En muchas ocasiones la implementación de proyectos de infraestructura sucede a pesar de los planes de ordenamiento territorial y no gracias a ellos y con su aporte. Muchas veces la concreción de los planes, por falta de contemplar otros instrumentos, no se lleva a cabo. Este sin duda es un gran desafío. ¿Qué encontramos también en términos de capacidad? En primer lugar, varios estudios, hay uno muy bueno de FEDesarrollo que les recomiendo, señalaba que el requerimiento de inversión anual de las ciudades colombianas solamente para el componente de transporte en promedio podía ascender al 0.41%. Este mismo estudio señala que para cumplir con las necesidades y saldar el déficit de infraestructura urbana de las ciudades del país, debería invertirse cerca de 1.5% del PIB anual durante de 2014 a 2030. A vuelo de pájaro, uno puede calcular que de todo el plan de todo el Producto Interno Bruto del país, se invierte en todo tipo de infraestructura 1.6, lo que quiere decir que un porcentaje mucho menor es el que se invierte en infraestructura urbana. Tenemos un importante déficit para poder financiar la infraestructura a nivel urbano. ¿Qué encontramos adicionalmente? Existe una altísima dependencia de los instrumentos de transferencias, de el gobierno nacional a los municipios. Estas transferencias, como ustedes saben, tienen un uso específico. Se pueden utilizar únicamente para salud y para educación, lo que significa que constantemente el desarrollo urbano, la inversión en infraestructura urbana está constantemente desfinanciada. Y si vemos qué porcentaje de toda la financiación de infraestructura urbana en el país viene de los municipios, la gran mayoría, el 60%, se paga de los municipios, de los presupuestos municipales. Es decir, que existe un gran déficit y necesitamos innovar y generar nuevas soluciones para garantizar que existan suficientes recursos para inversión en infraestructura. Ante esta problemática, nosotros hemos trazado por lo menos 2 líneas que responden a esos problemas, a los problemas de articulación y a los problemas de capacidad. El objetivo grande, como lo he mencionado ya, es integrar, en primer lugar, la movilidad en el ordenamiento territorial. ¿Cómo planteamos hacer esto? En primer lugar, queremos desarrollar políticas asociadas al desarrollo urbano sostenible. Esto puede significar cualquier cosa. Les doy algún detalle. Queremos generar guías para los funcionarios municipales para que se facilite esa integración. Les doy ejemplos. Una guía para la formulación de instrumentos de desarrollo orientado al transporte para que se involucre el componente de renovación urbana dentro de los proyectos de desarrollo orientado al transporte. Asimismo, estamos trabajando en una política pública de espacio público. Ustedes pensarán, bueno, ¿y el espacio público qué tiene que ver? Todo el espacio público debería contemplar, y estamos trabajando en ello, un concepto estándar de movilidad fundamental, las calles completas. Entender que las calles deben contemplar canales y espacio para todos los mecanismos de transporte, movilidad activa, peatones, bicicletas, transporte público y también transporte privado. Asimismo, queremos trabajar con ustedes en la estructuración de proyectos asociados a crecimiento urbano ordenado. Muchas veces, o es claro, que el desarrollo de las nuevas partes de las ciudades tiene que tener una mínima estructura y esa mínima estructura se da a partir de infraestructura vial. Por tanto, queremos apoyar por lo menos a 10 municipios en la construcción de planes de crecimiento urbano ordenado y además el plan de desarrollo nos pone la meta de habilitar por lo menos 5.000 hectáreas de suelo en todo el país y estamos trabajando de cerca con varios proyectos importantes que nos permitan avanzar en el cumplimiento de esa meta. Finalmente, en este componente de integración sectorial, queremos trabajar directamente en la asistencia técnica para la formulación de planes de ordenamiento territorial. El plan de desarrollo nos pone la meta de trabajar con 150 municipios
de aquí del inicio del gobierno a 2022. Y estamos trabajando específicamente en una guía que integre la movilidad a los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial. En capacidad, ¿qué sugerimos? Creo que esto les va a gustar. Queremos mejorar la disponibilidad de recursos para que se pueda invertir en infraestructura. En esto también trabajamos por lo menos en 3 líneas. En primer lugar, hemos identificado que en Colombia por lo menos 5 billones de pesos, esto es más o menos todo el presupuesto de la ciudad de Medellín. 5 billones que no se recaudan, o bien porque los catastros están desactualizados, o bien porque no se cobran de manera eficiente, o bien porque no se utilizan instrumentos de captura de valor del suelo que permitirían mejorar significativamente el recaudo de los municipios. Para eso, hoy un equipo está trabajando en la formulación de una plataforma de capacitación para funcionarios municipales que llamamos el Kit de Financiamiento del Desarrollo Urbano. Este instrumento les permitirá a ustedes modelar, capacitarse, saber cómo funciona la plusvalía, cómo liquidar mejor el impuesto de delineación urbana, mejorar y ver cómo pueden actualizar su catastro, cómo mejorar su recaudo, y esto permitirá significativamente mejorar la independencia y el recaudo de los municipios. Además, queremos trabajar específicamente en la estructuración de proyectos de desarrollo orientado a transporte y esperamos, como son proyectos de gran envergadura, por lo menos trabajar con 2 ciudades en la estructuración de 2 proyectos de esta naturaleza. Y finalmente, queremos además, dentro del ministerio, como líder sectorial de la norma urbana y en general líder del sector urbano y de vivienda, promover nuevas regulamentaciones que permitan generar instrumentos alternativos. Hoy, por mandato del Plan Nacional de Desarrollo, estamos a punto de sancionar el decreto que llamamos TIF, que permite titularizar el valor futuro de algún predio que tiene potencial de renovación urbana en torno, en algunos casos, a proyectos de transporte para mejorar y garantizar el cierre financiero. Queremos, de aquí al final del gobierno, por lo menos lanzar 2 reglamentaciones adicionales que permitan nuevos instrumentos de recaudo. Es nuestro objetivo, y con esto termino, fomentar, por un lado, como lo señalaba, la articulación de los sectores que entiendan los secretarios de movilidad y los secretarios de planeación que son una unión fundamental, que tienen que estar articulados. Son las ciudades las que integran los diferentes sectores. Y si no incorporamos en nuestros instrumentos de planificación, ya sea del territorio o de la movilidad, cada uno de estos componentes, vamos a tener un espacio y un tiempo más difícil implementando proyectos de infraestructura, ejecutándolos y financiándolos. Por esto los invitamos a que estén pendientes de este tipo de soluciones que estamos formulando y a que trabajen de manera coordinada. Los esperamos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Muchas gracias. Gracias, doctor Galarza. En segundo lugar, queremos invitar a la actual ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco Gómez, titulada en Derecho y Ciencias Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en Jurisprudencia Comparada de la Universidad de Texas y especialización en Derecho Económico de la Universidad Externada de Colombia. Recordemos que la doctora Orozco es delegada de la Presidencia de la República para la instalación de este evento. Doctora Orozco, la escuchamos. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Nacional por este evento que nos da la oportunidad para compartir las experiencias que hemos tenido desde el sector transporte para el manejo de la crisis generada por el COVID-19 desde los diferentes ámbitos de nuestra labor. Han sido días de grandes retos, de muchos debates y discusiones que nos han llevado a generar una serie de protocolos y medidas en los que lo principal desde el primer momento y según la instrucción del presidente Iván Duque ha sido proteger la vida de los colombianos, tanto los trabajadores de los proyectos como de sus familias y personas que viven en lugares aledaños a los proyectos. Esa ha sido una parte de la tarea.
La otra era dar las condiciones para poder garantizar el abastecimiento de alimentos, insumos médicos y bienes de primera necesidad para todos los colombianos durante este aislamiento preventivo obligatorio. Esta era una labor de vital importancia para mantener el país funcionando en medio de estas circunstancias excepcionales que nos tocó vivir. Ahora, viendo cómo el país ha venido funcionando y cómo se nos va instaurando la nueva normalidad, creo que podemos decir que las cosas se han hecho bien. Ha habido dificultades sin duda, temas que se habrían podido enfocar de diferente manera, pero teniendo en cuenta lo extremo de la situación y el poco margen de tiempo para maniobrar que nos dio la pandemia, siento que ha sido una labor de buenos resultados y construida entre todos. Y ahora que hemos iniciado una nueva etapa de reactivación paulatina de sectores con protocolos de bioseguridad, que nos vemos inmersos en esta nueva normalidad, el objetivo es mantener lo que hemos avanzado sin descuidar la salud y los cuidados de todas las personas. Ese será siempre el fin primordial. Estos últimos tiempos han hecho que algunas palabras que no solíamos usar muy frecuentemente se hayan convertido en parte de nuestro lenguaje diario. Pandemia, bioseguridad, reinventarse, teletrabajo, distanciamiento social, protocolo, entre otras, creo que entran en esa categoría. Hay dos que, si bien eran mucho más comunes, también ganan espacio a diario a medida que vamos avanzando en un proceso de reactivación de la economía luego de esta etapa de aislamiento preventivo obligatorio. Son responsabilidad y autocuidado. Estas palabras tienen que hacer parte de nuestros mensajes durante estos días que vienen, pues si bien es cierto que la vida va a entrar en una nueva normalidad, lo cierto es que el llamado autocuidarse no debe dejarse a un lado. De hecho, es algo que tiene que ser recordado de manera permanente. Si una persona puede quedarse en casa, debe hacerlo. El autocuidado es nuestra primera línea de defensa ante el virus, pues con él no solo nos protegemos a nosotros y a nuestras familias, sino que evitamos una potencial expansión de la enfermedad en caso de que seamos asintomáticos. Por eso la idea sigue siendo mantenernos en casa, cuidándonos. Ahora hablemos de la otra palabra, responsabilidad. Ahí tenemos varias aristas. Está la responsabilidad de nosotros como gobierno de generar y socializar todos los protocolos y medidas e ir reactivando los diferentes temas referentes a los modos de transporte que operan en el país. Está también la responsabilidad de administradores, de gerentes, de concesionarios, entes gestores y demás líderes de los diferentes sistemas y medios de transporte, con el cuidado de sus trabajadores. Si decimos que cada uno de nosotros debe ser la primera línea de defensa ante la enfermedad, cuidándonos desde casa y siguiendo las medidas que han sido promulgadas por el Ministerio de Salud, los segundos en esa fila son todos ellos, que deben acogerse, desplegar y fomentar todo lo que dicen los protocolos de bioseguridad para la utilización de los medios de transporte público, por hablar de un sector en particular. Ahí es claro que hay unas medidas ya establecidas y definidas que buscan cuidar de todos los que interactúan con estos medios. Les voy a mencionar algunas, pues en este punto ustedes como autoridades locales y departamentales de tránsito tienen su parte de responsabilidad. Los conductores de cualquier medio de transporte de servicio público deben prestar el servicio siempre con tapabocas, deben lavarse las manos mínimo cada 3 horas y deben acoger los protocolos de limpieza de los vehículos que han sido definidos y que hablan de desinfección de zonas de contacto como manubrios, ventanas, pasamanos y demás antes de empezar la jornada y al finalizarla, entre otros. En esta labor de control, su acompañamiento es fundamental. Ustedes desde sus territorios son los llamados a velar porque esas medidas se cumplan, pues con ellas cuidamos la vida de nuestros compatriotas. Por eso es importante que se conozcan los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y que se entienda la importancia de su acatamiento. Otro punto importante al que quiero llamar la atención es en el cuidado de los usuarios de estos medios de transporte. A medida que los sectores se reactivan, es claro que más gente va a estar en las calles y más gente va a estar utilizando buses, taxis, sistemas masivos y demás. Por eso no sobra extremar las medidas de revisión y control de los protocolos en los vehículos, estaciones y paraderos, por mencionar algunos lugares estratégicos donde debemos cuidarnos entre todos. El distanciamiento social, una de esas expresiones nuevas que se nos volvieron comunes, como les decía hace un rato, es la nueva norma. Debemos mantener y masificar el mensaje de que hay que estar separados al menos 2 metros entre usuarios en filas y estaciones y 1 metro dentro de los vehículos. Esto incluye no usar sillas continuas y aprovechar las señales que han instaurado muchos entes gestores en sus vehículos y recordar que para utilizarlos es obligatorio usar tapabocas. Ahora esa prenda se debe entender de alguna manera como parte de nuestra vestimenta diaria si debemos salir de casa. El autocuidado es primordial. Cada usuario debería ya tenerlo claro y haberlo asumido e interiorizado, pero nunca estará de más seguir llamando la atención
sobre la importancia de la obediencia de estas medidas, que no son un capricho, son lo necesario para poder seguir funcionando mientras nos cuidamos. Por eso, seguir supervisando que estas medidas se cumplan será una labor de todos, en especial de ustedes como autoridades locales. Aquí es importante entender que si bien la primera medida debe ser la pedagogía, hay una serie de medidas sancionatorias ya definidas y que se pueden aplicar según las decisiones de los alcaldes y gobernadores, que son las autoridades en sus territorios. A nadie le gustan los castigos o las multas, pero las normas son para cumplirlas y más en una situación como la que atravesamos actualmente. Vemos entonces un primer espacio donde necesitamos de su apoyo para que entre todos podamos seguir haciéndole frente al virus. Pero hay otro tema en el ámbito local donde debemos hacer equipo, la seguridad vial. Y es que aún en medio de las medidas de aislamiento, las cifras de este tema siguen generando algo de intranquilidad. El trabajo por reducir las cifras de siniestralidad vial es una responsabilidad de todos, cada uno desde nuestro ámbito y competencias. Desde el Ministerio, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estamos listos para brindar acompañamiento a las regiones para lograr generar estrategias que se ajusten a cada territorio y que nos dejen resultados más positivos. Además, como sector, seguiremos llamando la atención sobre la responsabilidad que tiene cada actor vial, llámese peatón, ciclista, conductor o motociclista, a seguir las normas de tránsito para protegerse y cuidar de los demás. Aquí también aplica el mensaje del autocuidado. En la medida en que yo, como actor vial, cumpla con las normas, estoy reduciendo las posibilidades de estar inmerso en un siniestro vial y de paso ayuda a que los actores que están a mi alrededor también seamos menos vulnerables. Es una labor que nos compete a todos, pues todos somos en algún momento actores viales y por tanto nos cabe nuestra parte de responsabilidad. Los invitamos entonces a apoyar esta tarea de protección y cuidado de cada una de sus comunidades con labores de control y comunicación que permitan tener mejores resultados. A través de su estrategia de regionalización de las metas de reducción de siniestralidad vial, la agencia ha definido unas cifras de reducción que deben cumplir cada ciudad y departamento para este año. Hacer todo lo posible por cumplirlas y, por qué no, superarlas debe ser visto como uno de los objetivos más importantes de nuestra gestión, porque estamos hablando de salvar vidas, de personas que regresaron sanas y salvas a sus casas. Entonces yo les pregunto, ¿puede haber una misión más importante que esa? La seguridad vial y los siniestros viales son de alguna manera similares a una pandemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la considera una pandemia, un fenómeno que no se ha logrado cumplir las metas de reducción sustancial y que además depende de que todos los actores entendamos la responsabilidad que cada uno de ellos tenemos en eso. Todo esto que hemos hablado hasta el momento ha estado de alguna manera inmerso en temas más cercanos al transporte. Nos falta ahora hablar de otro importante componente del sector, la infraestructura de transporte, que al igual que muchas actividades en el país, se vio impactada por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, pero que gracias al compromiso, trabajo y responsabilidad de los concesionarios y entidades involucradas en estas importantes tareas, así como de las autoridades locales en cada municipio, en cada gobernación, ya presenta importantes cifras de reactivación que repercuten en empleo y desarrollo para las regiones. Se trata sin duda de buenas noticias en medio de estos tiempos inciertos. Aquí, antes de hablar de los números, quiero hacer una rápida mención del proceso que hemos seguido para asegurarnos que las obras que se han ido reactivando lo hagan cuidando de sus trabajadores y ajustándose a todos los protocolos. En abril, junto con los ministerios de Transporte, Salud y Trabajo, expedimos las circulares 003 y 004, que definían las condiciones y protocolos para la operación de transporte e infraestructura según fuera el caso. Luego, a través de las resoluciones 666 y 679 del 24 de abril de 2020, se definió el alcance de las medidas contenidas en esas circulares y se dejaron explícitos con claridad los protocolos de bioseguridad a ejecutarse para la reactivación de los proyectos de infraestructura. Aquí lo principal era garantizar la salud del personal de obra y sus allegados y comunidades aledañas a los sitios de trabajo. Las resoluciones también definieron un compendio de actividades de control y seguimiento, no solo del protocolo como tal, sino de un paso a paso en caso de presentarse casos positivos de coronavirus en los trabajadores de las obras. Además de esas definiciones, esos documentos también dejaban detallado el proceso de aprobación que debía seguir cada proceso para reactivarse. Esto incluye, entre otras medidas, la presentación de un protocolo que se ajustara a las condiciones y necesidades propias de cada proyecto, que debían ser revisados y socializados en diferentes instancias, incluyendo interventorías y secretarías departamentales y municipales de salud según correspondiera. Todo esto, evidentemente, buscando
garantizar la protección integral de los trabajadores, contratistas, personal de interventoría, autoridades y demás personas que estén presentes en los frentes de obra y operación de los proyectos, así como garantizar la continuidad de las obras. Siempre hemos trabajado para que las medidas que se adopten se ajusten a las condiciones de cada región y cada sector. Por eso el diálogo y la socialización fueron claves en este proceso. Las cifras de reactivación que tenemos esta semana dan cuenta del trabajo responsable, juicioso y comprometido que han tenido tanto los proyectos como las entidades del sector y las autoridades regionales. Estamos hablando de un 74% de contratos en ejecución y reactivación, que equivalen a 47.890 empleos reactivados. Esto es casi un 48% de los empleos que generan las obras de infraestructura de transporte en todo el país. Otra noticia positiva de estas cifras es que entre la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías y la Aerocivil, hemos logrado reactivar obras en todos los departamentos del país, garantizando que todos estos proyectos cuentan y siguen con unos protocolos estrictos de bioseguridad. Una de nuestras labores inmediatas seguir recibiendo y revisando los protocolos que sigan presentando los proyectos, para continuar avanzando en el proceso de reactivación del sector de infraestructura de transporte que sentimos clave por varias razones. La primera, porque con estas obras seguimos trabajando por el país, por lograr el objetivo fundamental que nos pusimos desde el inicio de nuestra labor, que es conectar las vidas de todos los colombianos. Con cada una de estas obras acercamos más a nuestra gente a lo que más necesitan, a lo que más quieren. Otra razón es que cada proyecto reactivado implica una serie de puestos de trabajo que vuelven a sus labores, lo que redunda en mejores condiciones para cada uno de esos trabajadores y sus familias. Y finalmente, ver que las obras retoman labores tiene un mensaje poderoso, y es que el país, a pesar de las circunstancias, sigue avanzando, se sigue moviendo. Esto quiere decir que, si bien tuvimos que parar por un momento, esto nos sirvió para entender lo que teníamos que hacer y empezar a hacerlo. Ahora regresamos con mejor ánimo y más energía, pues en el talante de los colombianos está el poder sobreponernos a las dificultades que nos plantea el camino. Para cerrar, quiero hacerles una invitación, y es que desde sus labores y misiones sigan acompañando el regreso del país a esta nueva normalidad que tenemos ante nosotros. Habrá cosas que tendremos que ir ajustando, otras que definitivamente cambiarán y otras que irán regresando poco a poco. Estas palabras que hablamos seguirán siendo parte de nuestro vocabulario, pero quizás ya no las sintamos tan extrañas. Está la capacidad de los humanos en general y de los colombianos en particular de adaptarnos y sobreponernos a las circunstancias y seguir adelante. El autocuidado también seguirá presente en nuestro día a día y como autoridades será clave que, con nuestro ejemplo y compromiso, sigamos masificando el mensaje de que al protegernos cada uno, estamos cuidando a los demás. Y ese debe ser nuestro objetivo. Evidentemente no podemos perder lo avanzado, pero tampoco podemos poner en riesgo a ninguna persona. La responsabilidad aquí es fundamental. Estoy segura de que todos aquí lo entendemos y que estamos comprometidos en hacerlo funcionar. Muchísimas gracias a todos. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Gracias, doctora Orozco. Para terminar este bloque de la visión del país en temas de territorio y movilidad, queremos invitar al actual director general del Departamento Nacional de Planeación, a nuestro egresado, el doctor Luis Alberto Rodríguez Ospino, economista de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá, con maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia. Ha sido docente de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente al doctor Rodríguez nos acompañará la subdirectora de Movilidad y Transporte Urbano del Departamento Nacional de Planeación, la arquitecta Jimena Cantor, con maestría en Planeación Urbana y Regional y especialista en Administración de Empresas, quien nos hablará del reciente aprobado COMPES de Movilidad Urbana y Regional. Bienvenidos y los escuchamos. Envío un saludo muy especial a todos los participantes del primer encuentro de autoridades y secretarios de territorio y movilidad que se hace en Colombia, el cual me alegra profundamente. Fue organizado por la Universidad Nacional de Colombia, universidad de la que soy egresado. Me llena de alegría que se permitan y que se propicien este tipo de espacios para intercambiar ideas, para intercambiar retos, para discutir las novedades que hay en el entorno en los temas asociados de la movilidad y el territorio. Este encuentro llega en un momento muy especial, que tiene dos características. Primero, ya el cierre del primer semestre de las nuevas autoridades en los entes territoriales. Ya pueden tener un diagnóstico claro. Muchos de ustedes ya con un plan de desarrollo
trazado o con lineamientos más claros en materia de sus temas. Esa es una primera coyuntura. Pero la segunda no tan afortunada, que es en medio de una pandemia como el COVID-19, que no solo amenaza nuestra salud, sino que amenaza también la economía y los ingresos de los hogares más vulnerables. Es por eso que espero que este espacio nos permita no solo escuchar del Ministerio de Transporte los lineamientos que el Gobierno Nacional ha dado alrededor de esto, de cómo permitir que efectivamente la economía siga andando cumpliendo unos protocolos en los cuales no se sature el uso del transporte público y podamos, por supuesto, convivir de manera armónica entre todos, pero cumpliendo unos fuertes protocolos que nos permita tener bajo control la salud pública. Pero adicionalmente, que también sea un espacio para poder aprender de las lecciones aprendidas que nos han dejado estas primeras semanas de pandemia, estas primeras semanas de gobiernos locales y, por supuesto, lo que viene a futuro. Ojalá en los espacios que hay, en los paneles en los que participará el Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, se discutan también los COMPES que se han aprobado recientemente sobre movilidad, sobre los planes que se tienen adicionales en los próximos años. Recordemos que la infraestructura, la movilidad y el territorio están en el corazón, en el eje del Plan Nacional de Desarrollo. Trabajamos de manera mancomunada con los gobiernos locales anteriores, con actores del sector privado, con la academia y por supuesto con el sector rector de estos temas, que es el sector de infraestructura y transporte, para poder tener un plan detallado. Seguiremos implementándolo con los retos que sabemos que trae la pandemia y espero que este espacio de este primer encuentro virtual de autoridades y secretarios de territorio y movilidad sea un espacio precisamente para propiciar esas discusiones. Que tengan un feliz día y que ojalá sea muy productivo el encuentro. Un saludo para todos los asistentes a este primer encuentro virtual de secretarios y autoridades de territorio y movilidad. Muchas gracias a la Universidad Nacional por la invitación, es un placer estar acá. Mi nombre es Jimena Cantor, subdirectora de Movilidad y Transporte Urbano del DNP. El equipo de esta subdirección está conformado por distintos profesionales de diferentes disciplinas que aportan a la implementación y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con movilidad y transporte urbano, con el seguimiento de los sistemas de transporte masivo y estratégico. Sea esta la oportunidad para ofrecerles también nuestro apoyo en lo que ustedes requieran en sus ciudades. Hoy les vengo a hablar del COMPES recientemente aprobado de Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional, COMPES 3991. Les voy a compartir la presentación para que vayamos entrando en materia. En términos del COMPES, lo que nos plantea es una nueva concepción de la movilidad. Una dinámica de la movilidad contiene distintos elementos. Podemos pensar en el desplazamiento, en bienes, en personas, en el espacio geográfico, en los sistemas de transporte, lógicamente. El equilibrio entre esos elementos minimiza los costos sociales que implica el transporte y la movilidad, que se han identificado acá en este COMPES con tres externalidades: la congestión, la siniestralidad y la contaminación. Vemos acá cómo distintos actores de la movilidad, como los peatones y ciclistas, generan menores impactos negativos, pero son los más vulnerables a la contaminación y siniestralidad vial. Por su parte, el transporte público es más eficiente en comparación a otros medios con el espacio vial y es accesible para un alto porcentaje de la población. En esa dimensión tenemos entonces tres pilares que soportan esta nueva concepción de la movilidad: el bienestar social, relacionado con la posibilidad del desplazamiento a toda la ciudadanía, con el derecho a la movilidad. Los distintos actores que se consideran como los vehículos, peatones, niños, adultos, mayores, discapacitados, que genera pues también la priorización de acciones para atender sus necesidades. El acceso a oportunidades y fundamentalmente la relación de este bienestar social con la salud pública en relación con esa externalidad de la siniestralidad vial. El otro pilar relacionado con la protección ambiental
se refiere a la reducción de los gases de efecto invernadero y material particulado producto de las actividades propias de la movilidad, básicamente enfocado entonces a la protección de la salud, a el consumo de recursos eficiente, unos recursos que podríamos aquí identificar como el espacio, el paisaje, la energía, y relacionado también con este pilar el crecimiento económico, donde se consideran costos de producción asociados al transporte relacionados con factores productivos, pero también con los impactos, factores productivos como los costos en que se incurre para la operación del sistema de transporte público, el mantenimiento de la flota, el consumo de energéticos, pero también costos asociados al aumento de la competitividad que determina la disminución de tiempos y costos en los desplazamientos. Así, tenemos entonces la generación de 3 estrategias fundamentales dentro de este COMPES. El fortalecimiento de la movilidad integral, reduciendo las principales externalidades que ya mencioné, el fortalecimiento de la institucionalidad y la consolidación de mecanismos de financiamiento. Aquí dentro de estos vamos a ver distintas líneas de acción que les describiré más adelante. Como antecedentes y justificación tenemos este marco en donde se formuló la Política Nacional de Transporte Urbano hace 18 años. Tenemos compromisos públicos por más de 49 billones de pesos que han permitido la operación de 7 sistemas de transporte masivo, la implementación de sistemas estratégicos de transporte y 2 sistemas de transporte masivo férreo que en este momento están en implementación también. De alguna manera, pues todo este marco legal le da una posibilidad de actuar esta política, pero solamente desde el transporte público. Tenemos un marco legal desactualizado, las leyes no están articuladas con la nueva concepción de movilidad. De alguna manera, en el 2012 pensaban en otras problemáticas distintas a las de hoy, y a través de cada uno de los planes nacionales de desarrollo que se han realizado en los últimos 4 periodos de gobierno, se venían dando soluciones reactivas a las necesidades de la movilidad, pero con una débil planeación general. En esto, pues entonces tenemos dos escenarios opuestos. Uno que es la política actual, en donde, vuelvo y repito, enfocada esencialmente a transporte público colectivo con una orientación mayoritariamente hacia la provisión de infraestructura, y hoy lo que se plantea con este COMPES es formular alternativas para diferentes actores de la movilidad, no solamente el transporte público, y aquí lo vemos muy bien en este esquema que se ilustra, en donde está también la ciudad, están el tema del espacio público, están los peatones, los ciclistas, e incluso pues el vehículo particular, y generar también esa articulación con el modelo urbano. Tenemos entonces en esta primera estrategia de fortalecimiento de la calidad de movilidad integral unas problemáticas identificadas en estas externalidades. En la congestión, en el periodo entre 2001 y 2018 el parque automotor presenta un crecimiento de 8.7% anual, pasando un total de 13.8 millones de vehículos en 2018. La tasa de crecimiento anual de motos es mayor, de 11.8%. Los masivos distintos a Bogotá han alcanzado tan solo 43% de la demanda, y ha habido pérdida de competitividad por el aumento en los tiempos de ingresos en vías de accesos urbanos, pasando muchas veces de velocidades de 50 kilómetros, más de 50 kilómetros por hora a menos de 20 kilómetros por hora. En la contaminación se identificaron algunos datos pues, que nos dan también idea de este impacto. El sector transporte contribuye con el 12% de emisiones de gases de efecto invernadero, ese 76% de emisiones se origina en buses y camiones, y hay una mala calidad del aire que implica un 1.5% del PIB del 2015, según un estudio realizado por el DNP. En siniestralidad vial tenemos que en 2018, que es el último reporte que tenemos, se reportan 40.115 personas lesionadas y 6.879 fallecidas por siniestros viales. El actor vial más afectado es la motocicleta, que participa en un 50% del total de esas víctimas.
Frente a estas problemáticas, entonces tenemos el planteamiento de estas acciones que ya entrando en detalle, para la contaminación está el incentivo de la movilidad activa con una serie de propuestas, un diagnóstico inicialmente de los territorios que va a elaborar el Ministerio de Transporte. Aquí pues no les voy a definir en detalle quiénes son los encargados, creo que pues acá en la presentación están, así como los periodos de tiempo que van el más lejano hasta 2024. Entonces, este diagnóstico le da la posibilidad de la elaboración de una metodología de monetización de beneficios para que entre los territorios también se manejen unas buenas prácticas de movilidad activa, la creación de un sistema de información de movilidad activa y el desarrollo de una estrategia nacional de movilidad activa al año 2022. En términos también de transporte público de pasajeros, se determina la necesidad de formular un documento con criterios para definir qué significa un sistema de transporte público de calidad y ajustar a su vez el marco normativo que está desactualizado, como les comentaba en un principio. En relación con la congestión, se responde a través de estas acciones puntuales, unas relacionadas con el transporte de pasajeros por carretera especial, con un plan de acción que reduciría los impactos negativos que se identifiquen a través de un estudio a desarrollar, el uso eficiente del transporte motorizado particular a través también de lineamientos que se darían desde la nación a los territorios para implementar medidas que fomenten el uso eficiente de ese modo, de ese medio, y el fomento de sistemas inteligentes de transporte con la reglamentación de tecnologías de flujo libre, sin talanquera, y el desarrollo de sistemas de información al usuario. En términos de siniestralidad vial, la reducción de muertes y lesiones es el principal objetivo. Aquí pues podemos encontrar temas relacionados con el procedimiento de la realización de pruebas teórico-prácticas de las licencias de conducción, con una revisión a esas causales de suspensión o cancelación en este momento de las licencias, el impacto el análisis del impacto de la penalización de conductas contra la seguridad vial y normatividad técnica relacionada con vehículos nuevos que se comercializan en el país. Una acción también que responde al tema de siniestralidad en cuanto al mejoramiento de los accesos y pasos urbanos para articular logística y movilidad con el ordenamiento territorial. En relación con la segunda estrategia de institucionalidad, tenemos básicamente la atención de la institucionalidad territorial, pero también a nivel de la nación. Se identificaron debilidades en planeación, en ejecución y en control y seguimiento de los proyectos. En planeación vemos, por ejemplo, que tan solo el 29% de municipios han adoptado planes de movilidad, de aquellos que tenían la obligación de hacerlo, que son los municipios con mayor población a 100.000 habitantes. Hoy ya eso cambió un poco esa condición, ya planes de movilidad los pueden hacer cualquier municipio. Los retrasos en la entrada en operación de los estratégicos que se pensaba en 2013 y ya en 2020 pues no hemos visto todavía el inicio de operación por las dificultades en la ejecución de los aportes de los convenios de cofinanciación, falta de capacidad técnica también muchas veces en los territorios y la desarticulación también entre entidades del gobierno nacional y a su vez de la nación con los territorios, un poco de dificultades también en relación con los recursos disponibles para mantener las entidades que le hacen seguimiento a estos tipos de proyectos. En este sentido, hay acciones puntuales como la consolidación de la institucionalidad territorial a través de la reglamentación de los planes de movilidad que ya está en curso. Para este año ya está dentro de la agenda regulatoria del Ministerio de Transporte. Una segunda acción relacionada con instrumentos que le permitan también a los territorios generar la posibilidad de que se integre la planeación del territorio con la movilidad, como este instrumento de mitigación de impactos y otros instrumentos que también el Ministerio de Vivienda va a plantear dentro de las acciones con las cuales quedó comprometido. En términos de participación, seguimiento y asistencia técnica por parte de la Nación, el compromiso es establecer unas metodologías que ayuden a la ejecución, a una mejor ejecución de los proyectos, de los sistemas de transporte, fortalecer justamente institucionalmente estas entidades que manejan el seguimiento a los sistemas y la formalización de distintos grupos en relación también con el apoyo a la movilidad.
En términos de la consolidación de la financiación, tenemos una problemática en donde la tarifa técnica ha sido mayor a la tarifa al usuario, con esos costos de operación que muchas veces sobrepasan la tarifa al usuario, y por esto pues se han generado varias problemáticas, ha bajado la calidad del servicio, se ha dificultado la reposición de flota, muchas veces los usuarios han migrado a otros medios y también, consecuentemente se incrementan las tarifas al usuario. Y esto ha generado, pues entonces, también unas respuestas aquí a partir de la sostenibilidad financiera de los sistemas con la propuesta de generar lineamientos para la implementación de fuentes alternativas de financiación que ya existen en este momento en la ley 1955 y una propuesta de mejorar la estructura tarifaria de los sistemas de transporte en términos tanto de tarifa técnica como de tarifa al usuario, pero también de remuneración de agentes. En esto pues se resume de manera muy rápida de lo que se trata el COMPES. En ese sentido, los invito a conocerlo mucho más en detalle. Podemos obviamente estar a su disposición en el momento que lo requieran para poder apoyar a través de todas estas medidas que se plantean una muy buena ejecución de sus proyectos, de sus planes, la manera como se están planteando ahora justamente los planes de desarrollo territorial, que también puedan contar con nosotros, con la Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando de este evento. Agradecemos la participación de nuestros 3 conferencistas en representación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Transporte y Departamento Nacional de Planeación en este espacio cuya temática central fue la visión del país en temas de territorio y movilidad. Los invitamos a seguir participando en las siguientes actividades: panel con funcionarios de entidades de carácter nacional, salas para encuentros con diferentes entidades o patrocinadores, panel con exsecretarios de tránsito egresados de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, presentaciones de las sedes Manizales, Medellín y Bogotá en el ámbito del apoyo desde la Universidad Nacional de Colombia, conversatorio con algunos secretarios de tránsito de Colombia de carácter departamental y municipal, y la clausura del encuentro.